vamos a platicar con el doctor Miguel Ángel Lezana Fernández. Es el director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, Hospital de Infectología del Centro Médico de Especialidades allá en la República Mexicana, en lo que es el centro médico. Hace unos días, esta semana, y se lo ofrecimos, se volvió a lanzar un llamado sobre estos medicamentos de los cuales se dice que se ha abusado y que muchas veces se nos dan por médicos o nos los autorrecetamos, y que desafortunadamente estos medicamentos antimicrobianos pues han perdido efectividad según dice la Organización Mundial de la Salud. Y es un asunto muy delicado porque ya lo escucharemos ahorita con el doctor Lezana Fernández, pero no es un asunto menor, no es un asunto menor cuando usted o sus hijos o quien sea tienen alguna enfermedad y resulta que ya se volvieron inmunes a ciertos antibióticos por el abuso de ellos o el uso equivocado de ellos. Y la pregunta es, bueno, ¿y a dónde vamos? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a sustituir? ¿Cómo está, doctor Lezana Fernández? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor Gutiérrez Vivó. Un gusto en saludarle. Le agradezco muchísimo. Bienvenido aquí a La Voz en Español. Doctor, para que pongamos primero el contexto. Históricamente, ¿cuándo fue que este tipo de medicamentos, los creo que le podemos llamar antibióticos, Sí. Empezaron a existir dentro del mundo de la medicina? Ajá, bueno, sí, en efecto, le podemos llamar antibióticos o antimicrobianos, son los Sí. medicamentos que utilizamos para combatir las enfermedades infecciosas, sean producidas estas por bacterias, por virus o por algún tipo de parásitos como el que produce, por ejemplo, la malaria o el paludismo. Sí. Es importante, señor Gutiérrez, recordar, estos medicamentos surgieron dentro del arsenal médico el siglo pasado. El primero de ellos pues fue justamente la penicilina, descubierta en 1928, Sí. y que se empezaron realmente a comercializar y a extender su uso hacia mediados del siglo pasado, 1940, los años 50, Sí. es cuando empiezan a surgir pues este arsenal muy importante que sin duda modificó el patrón de las enfermedades en el mundo a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. Sí. Ahora, vale la pena también señalar que este problema de la resistencia a estos medicamentos pues también surge casi al mismo tiempo, es decir, cuando la penicilina se empieza a comercializar en la década de los años 40 del siglo pasado, para los años 50, es decir, 10 años después de iniciado su uso, pues ya se detectaban algunas bacterias que mostraban resistencia a este medicamento concretamente. ¿Qué quiere decir que muestran resistencia? Que desarrollan algún tipo de compuesto, una enzima o algo similar, que inhibe o inactiva el mecanismo por el cual los antibióticos destruyen a estos parásitos. Entonces, el problema de la resistencia no es estrictamente un problema nuevo. Lo que está sucediendo es que, según la propia Organización Mundial de la Salud, está creciendo rápidamente en los últimos años. ¿Se puede decir que estos antimicrobianos están entrando en esta fase que no es nueva, como usted
me lo comenta doctor Lezana Fernández, es algo que viene de tiempo atrás, pero la causa central es el que se hayan usado de una forma indiscriminada. En parte sí, señor Gutiérrez. Hay que recordar, estamos tratando con un compuesto, un medicamento, un químico, que ataca a un ser vivo, llámese bacteria, parásito o alguna forma de virus. Sí. Y estos seres, como cualquier otro ser vivo, cuando se encuentra ante un ambiente adverso, esto introduce presiones, digamos, de selección para que desarrolle algún mecanismo que le permita defenderse. Sí. Y entonces inhibir la acción de estos medicamentos que nosotros utilizamos. Entonces, el fondo del problema es pues que estamos tratando con estos seres vivos que tienen esta capacidad. Ahora, Sí. nosotros les facilitamos desarrollar esta capacidad cuando en efecto hacemos un uso inadecuado de estos medicamentos. El uso inadecuado tiene varias vertientes o varias aristas que vale la pena analizar. Una de ellas va desde la prescripción del medicamento, es decir, que en ocasiones el médico, por ejemplo, lo sabemos, prescribe antibióticos para enfermedades que no se tratan con antibióticos. ¿Y por qué lo hacen? Perdón que le interrumpa, pero en teoría me imagino que un médico pues está capacitado, entrenado para entender que eso no se hace. Mire, las razones también son muy diversas. Por ejemplo, en algunos sistemas de salud en el mundo, las remuneraciones de los médicos de alguna manera están vinculadas con lo que prescriben y las cantidades que prescriben. En otras es falta de información. Efectivamente, durante su formación como médicos pues deben de tener estos conocimientos, quizás no se actualizan suficientemente. Hay que hacer un trabajo ahí intenso con el gremio médico para que prescriban el medicamento adecuado y en la cantidad adecuada. Pero también está la parte que mencionaba usted en la introducción, señor Gutiérrez Vivo, sobre la automedicación, es decir, la facilidad que durante mucho tiempo ha existido en México y en muchos otros países de América Latina, para ir a una farmacia y pedirle al farmacéutico que me dé tal o cual antibiótico, me lo dan y me lo llevo a la casa y lo utilizo cuando realmente no requiero ese antibiótico. Y hay un elemento adicional que vale la pena también señalar, y es el que a veces nosotros como pacientes no seguimos las órdenes estrictamente del médico, es decir, el médico en efecto y hace un diagnóstico de una enfermedad que requiere un antibiótico, me prescribe el antibiótico correcto, me da las indicaciones, lo empiezo a tomar y aunque el médico me dijo que lo tengo que tomar durante 10 días, como a los 2 días ya se me quita la fiebre y me siento bien, entonces suspendo el medicamento. Y eso también es un factor que contribuye a la generación de este tipo de resistencias. Ahora, hay países, y usted lo sabe mejor que muchos de nosotros, hay países donde son muy exigentes, si me permite la palabra, las autoridades encargadas de estos temas médicos y de la venta y distribución de medicinas en general, donde para comprar alguno de estos productos y otros más, se requiere una receta médica, se requiere, por supuesto, una consulta con el médico, se requiere una serie de condiciones, e incluso cuando le entregan a ustedes el medicamento, en ocasiones, en muchas, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, y usted lo sabe, el frasco, por decirlo así, donde se lo entregan, lleva una etiqueta donde dice su nombre, donde hay una clave, donde le indican qué medicamento, le ponen exactamente el número de las pastillas que el médico indicó que debe usted tomar,
para que no se tomen ni de más ni de menos, y verifican varias cosas con el fin de que no caigamos en este fenómeno de la automedicación. ¿Por qué en el caso de muchos países hispanohablantes, que es hacia donde nos dirigimos, incluyendo a quienes hablamos este idioma en los Estados Unidos, por qué razón muchas veces pareciera que no tenemos esas estructuras para controlar esto? Bueno, en efecto, fíjese, señor Gutiérrez, es muy interesante. Si revisamos toda la legislación en los países de América Latina, yo le diría que prácticamente en todos las leyes señalan con toda claridad que los medicamentos tipo antibióticos y otros más, pero en este caso los antibióticos, solo se pueden entregar en las farmacias con la presentación de una receta expedida por un médico que esté debidamente registrado, etcétera, etcétera, etcétera. No es un problema de que esté o no esté en la ley, es un problema de cómo hacer cumplir la ley. Hay países que han dado pasos muy importantes. Por ejemplo, el caso de Chile. El caso de Chile, desde hace 10 años aproximadamente, montaron todo un aparato y una estructura para asegurar que eso se cumpla. Y han sido bastante exitosos. Déjeme decirle que en el caso nuestro particular de México, el año pasado justamente, nuestra autoridad regulatoria en esta materia, que es la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, montó un dispositivo similar para que a partir de ese momento en México las farmacias solo entreguen antibióticos a quienes presenten una receta médica por un médico debidamente acreditado, etcétera. Y ha sido una estrategia bastante exitosa. En los primeros meses que se aplicó esta disposición por la autoridad regulatoria en México, la venta de antibióticos, y esto es un dato de las farmacias, no es un dato de la Secretaría de Salud, la venta de antibióticos se redujo en poco más de 20%. 20%. 20% se redujo. Fue una medida, si se lo digo con toda franqueza, con alguna controversia, porque hubo gente que dijo, no, esto atenta contra la economía de las familias, porque pues, tienen que ir a la consulta, tienen que ir con el médico. Pues sí, pero la salud es primero. Entonces, la medida ha sido bastante exitosa. Brasil está haciendo algo similar y yo espero que esto empiece a diseminarse en el resto de los países de América Latina, porque sí es un problema que va creciendo y que además se hace más complejo, porque hay ya microorganismos que tienen resistencia, pues no a uno, ni a dos, ni a 3 antimicrobianos, sino a una gama muy amplia de antimicrobianos, y se convierten entonces en un problema de salud pública cuando uno tiene enfermos que están padeciendo un problema debido a estos microorganismos. Doctor, sin pretender hacer amarillismo ni ese tipo de figuras, si yo le pregunto, si quiere usted lo metemos en mi famoso marcador de 1 a 10, ¿verdad? El mundo, y quizás en especial a Hispanoamérica, en cuanto a esta resistencia, por lo que usted ha explicado muy claramente, ¿en qué nivel vamos de inefectividad por parte de estos antimicrobianos sobre las personas y sus enfermedades? ¿Y hacia dónde apunta que de seguir así, no sé si sea la expresión correcta, pero nos encontremos en algún tiempo, no sé cuánto, usted me lo podrá decir, más o menos, pues resulta que cosas que se solucionaban con los famosos antibióticos, pues ahora de pronto habrá que desarrollar algo, no sé qué es ese algo. ¿Podría usted darme estas respuestas? Pues con mucho gusto lo voy a intentar, señor Gutiérrez. Mire, le diría yo que en el contexto internacional, América Latina
está en un, digamos, el problema en América Latina es un problema no tan grave como el que se observa, por ejemplo, en Norteamérica o en algunas partes de Europa y en ciertas partes de Asia. América Latina tiene un nivel, por decirlo de alguna manera, un nivel bajo todavía, afortunadamente, en este asunto de la resistencia. Claro, uno tiene que analizar esto casi microorganismo por microorganismo, porque Sí. hay microorganismos que desarrollan más rápidamente y más fácilmente resistencia y otros que les cuesta más trabajo. Entonces no se puede dar, digamos, una cifra o un valor único porque varía. Déjeme Sí. darle algún ejemplo, un par de ejemplos muy concretos. Sí. El caso de una enfermedad producida por un parásito que es el paludismo o la malaria. Los medicamentos que durante muchísimos años se utilizaron para tratar esta enfermedad prácticamente ya son ineficaces en gran parte de África y en la mayor parte de Asia. Sin Wow. embargo, en México todavía los podemos seguir utilizando. ¿Por qué? Porque el problema, el caso del paludismo en México ha existido desde hace 60 años, Sí. un programa gubernamental que tiene, entre otras cosas, controlado el uso de los medicamentos que se emplean para el paludismo. Es digamos, un caso de éxito. Otro ejemplo, de otra de las enfermedades que preocupan globalmente, que es la tuberculosis. En los últimos años se ha visto un incremento muy importante de los casos de tuberculosis que son resistentes a varios medicamentos, no solamente a un medicamento. Nosotros hicimos una encuesta en México en el año 2009, que se hizo simultáneamente en otros países, y encontramos que en promedio, de todos los casos que vemos año con año de tuberculosis, entre 2 y 3% de estos casos tienen la bacteria, en este caso, que produce la tuberculosis, que es resistente a uno o más medicamentos. Ahí tenemos todavía alternativas de medicamentos o de antibióticos que son efectivos, aunque son claramente mucho más costosos. Pero estamos más o menos en ese nivel. Es un problema que preocupa, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, cada año en todo el mundo, de esta forma de tuberculosis multiresistente, por decirlo de alguna manera, se registran alrededor de 400,000 casos en todo el mundo. Es un problema que va creciendo. Sí. En nuestro país, en América Latina, en general todavía tiene un nivel bajo, pero estamos a tiempo de actuar para que esto no siga creciendo. ¿Cuál es la preocupación, señor Gutiérrez Vivo? ¿Qué va a pasar? Bueno, no sé, en 30, 40 años, va a llegar un momento en que efectivamente la mayoría de los microorganismos sean resistentes a los antimicrobianos. Hay un problema adicional que tiene que ver con el desarrollo de la investigación. Y lo tengo que decir con absoluta claridad y transparencia, para la industria farmacéutica es poco atractivo invertir en el desarrollo de nuevos antimicrobianos. Y lo que hemos visto en las últimas 2 décadas es que esta investigación ha ido en descenso. ¿Por qué? Mire, es poco atractivo si lo compara con el desarrollo de otro tipo de medicamentos, por ejemplo, los medicamentos para las enfermedades crónicas. Claro, desarrollar un medicamento como un antimicrobiano me va a costar en inversión de investigación en tiempo alrededor de 10 o 15 años. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo toma, sí. Tanto tiempo toma el desarrollo. Y una vez que lo tengo, claro, es un medicamento que lo van a utilizar personas que tienen una enfermedad aguda, que lo van a usar durante 10 días y se van a curar, y qué bueno, todos muy contentos. Si yo ese tiempo y esos recursos los invierto en desarrollar un medicamento para controlar el colesterol, la hipertensión, la diabetes, voy a invertir a lo mejor la misma cantidad, quizás hasta un poco más, pero el paciente que tome mi medicamento lo va a tomar por toda su vida. Entonces hay un incentivo económico, claramente, para
darle más recursos a la investigación de estos medicamentos que están orientados a las enfermedades crónicas, que por supuesto que son un problema de salud, nadie lo niega, son un grave problema de salud, pero el incentivo es invertir más en eso que a estos otros medicamentos que son medicamentos que se usan por un periodo muy breve de tiempo por las personas que se ven afectadas. Entonces, esto es un asunto en donde se tiene que discutir cómo generar incentivos para que la propia industria y los centros científicos desarrollen más investigación sobre este tipo de medicamentos antimicrobianos. Sí. Bueno, esta explicación que escuchamos en esta última parte, doctor, pues pues digo, no nos puede gustar, pero bueno, tiene su lógica, desafortunadamente, pero tiene su lógica en el mundo de la mercadotecnia, ¿verdad? Porque finalmente pues, estamos hablando de empresas comerciales, donde hay muchos millones de dólares invertidos, donde, como usted dice, se toma años que los científicos logren un determinado producto para resolver o por lo menos reducir los efectos de una enfermedad que nos está haciendo un daño espantoso, pero que pues es más conveniente como empresa invertir el dinero, como usted lo decía, simplemente lo estoy repitiendo en un resumen, en cuestiones de enfermedades crónicas, donde sé que si el dinero lo invierto en que mis científicos desarrollen algo que le haga la vida más llevadera al diabético, pues lo va a tomar toda su vida. Mientras que si lo meto en un asunto que a lo mejor resuelve, y no sé si es el caso, pero permítame decir una gripe, pues la gripe en X días ya caminó, ya salió. Entonces, bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? El factor económico que es entendible choca con el factor, si quiere usted, ético, que todos esperamos, de contar con los medicamentos y pues me imagino por todo lo que ya nos explicó, que se están buscando las fórmulas para que ni abusemos de estos antibióticos con la consecuencia que usted ha comentado, para que no suframos como mucha gente que seguramente nos está viendo, nos está escuchando y está pasando una vida terrible, y otros que la pasarán en un futuro, y también que las empresas dedicadas a esto pues encuentren una fórmula donde ni se vayan totalmente a lo que es la utilidad por la utilidad, y que encuentren una fórmula para no dejar olvidados a los que tienen, vamos a decir, problemas de menor plazo. Exacto. Tenemos que buscarle ahí, desde luego junto con la propia industria, claro, las autoridades regulatorias, las autoridades de salud, claro. los centros de investigación y desarrollo tecnológico. Tenemos que encontrar algún mecanismo para que no se frene la investigación en nuevos antibióticos. Pero también tenemos que hacer nuestra parte desde el gremio médico, desde la propia población, quienes tienen que usar estos medicamentos para usarlos de una manera racional, de tal suerte que no le facilitemos a estos microorganismos que desarrollan resistencia, pues que lo hagan y que nos metan a todos en un problema todavía mayor, ¿no? Entonces, por eso justamente la Organización Mundial de la Salud dedicó este pasado 7 de abril, que es el Día Mundial de la Salud, a tocar este tema, a elevar la conciencia, a generar discusiones sobre cómo podemos avanzar, pues para esta situación que ciertamente sí representa una amenaza para la salud de la población a nivel global, señor Gutiérrez. Pues quizás para algunas personas que las tienen acostumbradas a estar platicando de política y de políticos, estos son los asuntos de la vida real,
¿no? Ujú, Nuestros enfermos o nosotros mismos, ujú. y por eso es que nos permitimos molestarlo y le aprecio muchísimo su tiempo y sus conocimientos, porque necesitamos juntos hacer conciencia de que a la hora de la hora otros temas pueden ser de otro género, pero lo que es intolerable es ver a la esposa, a los hijos, al abuelo, al tío, al amigo, a no sé quién, el cual, por lo que usted ya explicó, pues simple y sencillamente ya no se encuentra algún tipo de medicamento que le puede evitar este problema que antes sí se evitaba, pero por haber abusado y haber hecho muchas cosas fuera de norma, pues estamos acabando con la efectividad de muchos de ellos, y eso es igual a sufrimiento humano y sufrimiento humano. Ujú. No, totalmente de acuerdo, y al contrario, el agradecido por la oportunidad, señor Gutiérrez Vivó, No, no, no. y además aprovecho para felicitarle por su retorno Le agradezco muchísimo. al aire. Digo, es una voz que nos hacía falta escuchar, Se y lo qué bueno aprecio que ya mucho. la tenemos de regreso, y le agradezco yo, al contrario, la oportunidad de estar en su programa, y por supuesto estoy a sus órdenes cuando usted guste, para platicar de este y de otros temas Así es. sobre la salud. Así es, y cuente con que le voy a tomar la palabra, porque pues parte de lo que hacíamos y estamos haciendo ahora es pues tocar todos los temas que finalmente nos permitan tener una vida mejor, y pues le aprecio al doctor Miguel Ángel Lezana Fernández. Él es el director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades del Hospital de Infectología del Centro Médico Especialidades en la Ciudad de México, y le envío un saludo, muchísimas gracias, y bueno, ahí le estaremos molestando de vez en cuando. Yo estaré pendiente y siempre con muchísimo gusto de recibir su llamada y su invitación, señor Gutiérrez Vivo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Se lo aprecio. Muy buenas tardes, doctor. Gracias. Y vamos a platicar con el doctor Miguel Ángel Lezana Fernández. Es el director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, eh, Hospital de Infectología del Centro Médico, La Voz en Español. Doctor, para que pongamos primero el contexto, Ujú. históricamente, ¿cuándo fue que este tipo de medicamentos, los creo que le podemos llamar antibióticos, Sí. empezaron a existir dentro del mundo de la medicina? Ajá, bueno, sí, en efecto, le podemos llamar antibióticos o antimicrobianos, son... Enfermedad, y resulta que ya se volvieron inmunes a ciertos antibióticos por el abuso de ellos o el uso equivocado de ellos, y la pregunta es, bueno, ¿y a dónde vamos? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a sustituir? ¿Cómo está, doctor Lezana Fernández? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor Gutiérrez Vivó, un gusto en saludarle. Le agradezco muchísimo. Bienvenido aquí a estos medicamentos antimicrobianos. Pues han perdido efectividad, según dice la Organización Mundial de la Salud, y es un asunto muy delicado, porque ya lo escucharemos ahorita con el doctor Lezana Fernández, pero no es un asunto menor. No es un asunto menor cuando usted o sus hijos o quien sea tienen algún enfermico de especialidades allá en la República Mexicana, en lo que es
el centro médico. Hace unos días, esta semana, y se lo ofrecimos, se volvió a lanzar un llamado sobre estos medicamentos de los cuales se dice que se ha abusado y que muchas veces se nos dan por médicos o nos los autorrecetamos y que desafortunadamente